Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático semanal. Efectivamente, hermanos, estamos aquí nuevamente juntos en esta transmisión en vivo por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Muy felices, hermanos, de verdad es un gusto, un placer, un privilegio estar con ustedes nuevamente en esta noche. Pues bueno, como ya lo mencionamos, vamos a iniciar ya esta noche con nuestro estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, lo que hemos titulado Muerte y Resurrección. Como siempre, pues los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo los días miércoles, viernes y domingos. Anteriormente nuestras transmisiones eran los días martes, de hecho hoy es el primer miércoles que transmitimos en vivo, pero los días martes, hermanos, yo tengo un compromiso con la iglesia justo a la hora de nuestra transmisión, por lo cual tuvimos que cambiar de día al día miércoles. Así que recuerden acompañarnos los días miércoles y viernes 9:30 de la noche y domingos 8:30 de la noche. También cambiamos el horario del domingo, media hora más temprano. Pueden ver toda esa información en nuestra foto de portada nueva que acabamos de poner. Entonces, como siempre, hermanos, pues los días martes los días miércoles, perdón, tengo que acostumbrarme, los días miércoles estudio devocional bíblico y los días viernes temas diversos y especiales. Así que pues los esperamos miércoles y viernes a las 9:30 de la noche. Y los días domingos 8:30 de la noche también. Pues que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Vamos a iniciar. Sean bienvenidos. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio devocional bíblico. Ya vemos ahí un par de ustedes conectándose y gracias a Dios. Vamos a iniciar ya esta noche con nuestro tema, hermanos, que tenemos preparado, este estudio devocional bíblico sistemático en base a la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que entender en primer lugar? Tenemos que entender en primer lugar, una cosa muy importante, hermanos, que quiero hacerles un par de sugerencias, peticiones. La primera es obvia, que vayan por sus Biblias, las tengan ahí a la mano, las necesitan, hermanos, aunque solo vamos a estudiar un versículo, pero es necesario que tengas la Biblia ahí a la mano. Igual, si quieres tener cualquier libreta, hoja, pluma, lápiz, papel, para hacer cualquier anotación que tú creas pertinente, adelante. Tenla a la mano para cualquier anotación que tú te gustaría hacer. Igual puedes traer un marcatextos, si quieres marcar algo de la Biblia, o una nota adhesiva, también puede funcionar un post-it, pones una anotación y la pegas en la página de tu Biblia, cualquier cosa que te sea útil. Invita también a tu familia a ver esta transmisión en vivo junto contigo, para que hoy juntos en esta noche, ustedes ahí en casa y yo aquí, igual en la casa, su casa cuando gusten, podamos ser edificados por la palabra de Dios. Así que invita a tu familia a ver esta transmisión y como siempre, les pedimos el favor y les agradeceríamos mucho si nos ayudan a compartir esta transmisión en vivo en sus redes sociales para así poder alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios y poder bendecir a otros, hermanos. Y bueno, todo esto con el objetivo de que la gloria sea para Dios. Dicho eso, vamos a iniciar, como siempre, aclarando algo muy importante. Hoy vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:14, perdón. Y es necesario, hermanos, entender que lo que hoy vamos a leer es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. A mí no me interesa la verdad que ningún hombre pueda decir, ni a ti debería de interesarte. Lo que debería interesarnos es la verdad absoluta de la palabra de Dios, de la Escritura. Eso es lo que debe de importarnos. Creer que cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es verdad. No son hombres los que escribieron la Biblia, sí, fueron hombres, pero fue Dios el que inspiró a esos hombres por medio del Espíritu Santo para poder escribir lo que está escrito. Es necesario creer la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras para después poder, de alguna manera, hermanos, hoy declaramos, confesamos que la Biblia es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna, cristocéntrica. Es necesario creer en la suficiencia de las Sagradas Escrituras, que la Biblia es suficiente. La Biblia basta, no hace falta nada más, no hacen falta medios humanos, consejos humanos, opiniones humanas. No, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Ya, no hay más. La Biblia lo dice, punto final. La Biblia es perfecta de principio a fin. Y aunque toda la sabiduría de todos los hombres del mundo se juntara en contra de la Biblia, no lograrían ninguna clase de éxito.
porque no hay consejo ni palabra contra Jehová. Dicho eso, iniciamos esta noche, hermanos, leyendo el pasaje que vamos a estudiar, el cual es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, lo que hemos titulado la muerte y resurrección. Dice la palabra de Dios: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Wow! Impresionante pasaje, muy breve, muy resumido quizás, pero contiene una de las verdades más grandes que jamás han sido reveladas en las Escrituras. Es necesario, de hecho, al leer Primera de Tesalonicenses 4:14, entendemos y podemos ver aquí el pilar y uno de los fundamentos de la doctrina cristiana y de lo que como creyentes, vaya la redundancia, creemos en realidad. Si lo que está escrito aquí en 1 Tesalonicenses 4:14 no lo creemos o no estuviera, literalmente toda la doctrina cristiana se cae a pedazos, se derrumba. Porque es aquí donde está el cimiento, el fundamento de toda la fe, de toda la cristiandad. Aquí está el fundamento. Aquí está una doctrina central y verdadera. Y vamos a empezar entendiendo lo que es el Evangelio. Para poder empezar este tema, hermanos, es necesario entender qué es el Evangelio, porque mucha gente allá anda queriendo que predicar el Evangelio o habla del Evangelio. No, hermano, yo predico el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios para salvación, el plan de Dios de salvación, ando predicando las buenas nuevas. Y entonces podemos llegar a la conclusión y preguntarle a una persona, pregúntale, te invito a que te animes. Es más, hoy yo te lo voy a hacer a ti y quiero preguntarte, hermano, ¿qué es el Evangelio? Y puedes decirme tú, no, pues hermano, el Evangelio es lo que la palabra de Dios enseña, el Evangelio es lo que Jesucristo predicó, el Evangelio son las buenas nuevas. Ok, hermano, ¿las buenas nuevas de qué? Lo que Jesús predicó, ¿qué es? O sea, sí, parábolas, sí, enseñanzas, sí, relatos, sí, pero ¿eso qué? ¿Cuál es la verdad doctrinal detrás de todo eso? ¿Cuál es la raíz y el centro del Evangelio? Evangelio que predicaron los apóstoles, Evangelio que predicaron los discípulos después de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Lo que dice la palabra de Dios, sí, ya lo sé, pero ¿qué es eso? Y mucha gente le puedes preguntar eso y vas a ver que se va a quedar callada. Y pueden llevar 30 años siendo cristianos y no te van a poder saber responder. Porque van a decir, no, es que el Evangelio es que Cristo Jesús vino a morir al mundo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y ya? ¿Acaso eso nada más es el Evangelio? Qué resumido, ¿no? Es la verdad más gloriosa que contienen las Sagradas Escrituras y tú lo resumiste en 5 palabras. No puede ser así. Recuerdo una enseñanza de Paul Washer, está muy hermosa, fue, si no mal recuerdo, de Conferencia de Expositores en 2016. Y él dice, hermanos, llevo años enteros estudiando el Evangelio. Y no dejo de sorprenderme cada vez que pasa el tiempo de todo lo nuevo que encuentro, de todo lo nuevo que descubro, de cuán profundo y cuán grande es el Evangelio y todo lo que implica. Decenas de doctrinas contiene el Evangelio. Entonces, si yo te preguntara, ¿qué es el Evangelio, hermano? Cuando hablamos del Evangelio, de una manera resumida, hermano, no vamos a hablar de todo lo que es el Evangelio, nos tardaríamos horas, ciertamente. Pero cuando hablamos del Evangelio es necesario entender un punto, que el Evangelio es igual a Cristo. Verlo como una ecuación matemática, donde de un lado tienes Evangelio, después en medio tienes un signo igual y del otro lado tienes la palabra Jesús, Cristo, Jesucristo. Entonces el Evangelio, literalmente el Evangelio es igual a Cristo. Ponlo al revés si quieres. Cristo es igual al Evangelio. El Evangelio se centra en Cristo, en su obra, en su persona, en todo lo que Cristo es. Y podemos detectar 7 puntos clave, hermanos, en la vida y en la obra de Cristo, que de alguna manera cada uno de esos 7 puntos engloban el mensaje del Evangelio. Primer punto, la promesa de que Cristo vendría. Obviamente nosotros ya gozamos del cumplimiento de dicha promesa, pero cuando tú ves el Antiguo Testamento, mucha gente dice, no, en el Antiguo Testamento no existe el Evangelio. No, claro que sí, por supuesto que sí, el Evangelio existe desde antes de la fundación del mundo, desde el pacto de redención, y ahí está, la promesa de Cristo, que Cristo vendría al mundo. Ahí está, el primer punto. Acerca de la persona de Cristo, que también engloba el Evangelio. La promesa de que Cristo vendría. Obviamente nosotros ya sabemos que esa promesa se cumplió hace más de 2000 años atrás. Y bueno, hoy gozamos de sus beneficios, ¿no? La promesa. Segundo punto,
el cumplimiento de esa promesa, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, que nació en este mundo hace más de 2000 años atrás. Tercer punto, la vida y la obra de Cristo, todo lo que Cristo hizo en esta tierra, todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo predicó, todo lo que Cristo profesó, eso también es parte del Evangelio. Su vida, su ministerio. Cuarto punto, la muerte de Cristo. La muerte del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero como creyentes no tenemos un Salvador muerto, que fue asesinado y ya. Quinto punto, la resurrección de Cristo. Que Cristo resucitó, que Cristo está vivo. Sexto punto, va muy aunado a la resurrección, que Cristo ascendió al cielo y fue exaltado, fue coronado. Que Cristo ya está reinando, Él está en el trono. Y séptimo punto, que Cristo prometió que algún día volverá. Estos 7 puntos, hermanos, de alguna manera acerca de la persona de Cristo, engloban en cada uno de esos 7 puntos, de una manera general, de una manera resumida, lo que el Evangelio quiere transmitirnos, porque todo se centra en Cristo. No podemos, de alguna manera, ver el Evangelio y verlo desde un punto de vista humanista, en el que el hombre sea el centro del Evangelio. El hombre no es el centro del Evangelio. El hombre ni siquiera es un punto focal del Evangelio. El hombre es, de una manera indigna e inmerecedora, beneficiado por las bendiciones del Evangelio, pero el hombre ni siquiera es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo, y eso es lo que vemos precisamente aquí en 1 Tesalonicenses 4:14. Por eso tuvimos que hacer ese recuento de lo que es el Evangelio y esas 7 aspectos importantes de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque fíjate lo que nos dice la palabra de Dios nuevamente en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos, y cuando hablamos de creer, no hablamos de que, híjole, no estoy seguro, no sé si sí, no sé si no, no sé si quizás, no, cuando hablamos de creer, hablamos de que, así como yo sé que este termo de agua es real, y el agua que contiene es real, y yo lo sé, y no me vas a poder jamás convencer de lo contrario, y si tú crees que este termo de agua es real, y que el agua que tiene adentro es real, y la puedes beber, yo no te voy a poder convencer de lo contrario, porque tú crees que es real y lo es. Entonces, si creemos, dice, si creemos que Jesús murió, ese es el primer punto, uno de los 7 puntos que mencioné, aquí lo menciona Pablo, pilar de la doctrina cristiana, la muerte de Cristo. Porque si la muerte de Cristo, ahora sí, centrándonos más en lo que es el Evangelio, tenemos tantas doctrinas respecto a la muerte de Cristo. Doctrina de la justificación, expiación, redención, propiciación, sustitución. O sea, cuando hablamos de lo que Cristo logró por medio de su muerte, es impresionante. Es espectacular. No tiene nombre. Es una cosa inigualable, la obra que Cristo logró por medio de la muerte. Cuando hablamos de sustitución, hablamos de que Cristo tomó el lugar que tú merecías tener. Hablamos de que Jesús tomó el lugar que yo merecía tener. Creemos, en base a esa doctrina, que como la Escritura lo dice, Romanos capítulo 6, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23, por cuanto todos pecaron, la paga del pecado es la muerte. Sustitución. Jesús tomó ese lugar. Él tomó ese lugar por nosotros, por sus ovejas, por sus escogidos, porque el buen pastor su vida da por las ovejas, por sus ovejas. Cuando hablamos de expiación, hablamos de esa satisfacción de la ira de Dios, de la justicia de Dios, por medio del sacrificio de su Hijo. Tú y yo merecíamos morir bajo la ira de Dios, porque Dios es santo, 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 y muchas veces se nos olvida lo abominable que es el pecado delante de Dios. Y Jesús, a lo mejor no lo tienes presente, pero parte del Evangelio es entender que Jesús murió bajo la ira de Dios. A lo mejor para ti no suena bien, pero es verdad. Jesús murió bajo la ira de su propio Padre.
Jesús murió abandonado por Dios. ¿Por qué crees que Jesús dijo en la cruz, Eloí, Eloí, lama sabactani? Jesús no lo dijo de la nada. Jesús no clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado de la nada? Mucha gente cree que cuando Jesús está en Getsemaní y dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mucha gente cree que se refería a la muerte, pero para nada, no es así. Jesús no se refería a ser crucificado. Jesús sabía que era necesario que fuera crucificado. Jesús se refería a ese momento en el cual murió bajo la ira de Dios, porque en ese momento, el que no conoció pecado, como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 20, es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Cristo jamás cometió pecado. Por eso es expiación, porque Él es el Cordero perfecto. Porque todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Eran un tipo de un antitipo que algún día vendría. En el tiempo antiguo se buscaba un Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto, sin ninguna malformación física, para poder satisfacer, para poder hacer una expiación del pecado. Pero Cristo vino a hacer eso. Y murió bajo la ira de Dios, porque en ese momento, Él siendo perfecto, cargó con el pecado de los suyos. Y murió bajo la ira de Dios. Cuando hablamos de redención, hablamos de la obra que Cristo logró por medio de su muerte. Redimirnos del pecado, de la maldad, de la condenación que había sobre nuestras vidas. Mucha gente cree que el mayor problema que tiene la gente en una cuestión espiritual es el pecado, o es el diablo, y no es así. El pecado no está en tu contra. Al contrario, el pecado está a favor de ti. El diablo no está en tu contra. Cuando eres inconverso o cuando eres impío, el diablo no está en tu contra. El diablo no está en tu contra. El diablo está a favor de ti. El diablo es tu padre. Un padre no odia a su hijo y el diablo te ama cuando eres impío porque eres su hijo. ¿Sabes cuál es el principal problema del cual fuimos salvados? De Dios mismo. Porque nosotros íbamos a morir bajo su ira. Y por medio de la expiación, la redención que Cristo logró, Él nos salvó de eso. El diablo no me iba a mandar al infierno. Mi pecado, de una manera directa, no me iba a mandar al infierno. Dios es el que tenía el poder y la palabra para poder hacer eso. Redención. ¿Ya te das cuenta de qué profundo es el Evangelio? Ya hablamos de sustitución, expiación, redención, justificación. Amado, por la muerte de Cristo es que nosotros somos justos delante de Dios. Yo no soy justo delante de Dios. Mis mejores obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Él. No hay justo ni en uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. En mí no hay ninguna cosa de justicia. Pero yo soy justo delante de Dios, no por mí, no por mis obras, no por mis méritos, sino por los de Cristo, los cuales me fueron imputados a mí. Y todo eso, hermano, que podemos seguir hablando, radica en la muerte de Cristo. Si creemos que Jesús murió, gloria a Dios por la muerte de Jesús. Porque Él cargó mis pecados pasados, presentes y futuros. Hermano, date cuenta de lo valioso que es la muerte de Cristo, de los beneficios que Él alcanzó, hermano. De verdad, Él pagó el precio. Es como si yo soy un criminal y merezco morir, merezco condena de muerte, pena de muerte. El juez es Dios, el Padre. Y Él me dice, como yo soy juez justo, porque Dios es juez justo, la paga del pecado es la muerte y mereces morir. Eres culpable. Pero ¿sabes qué? Yo voy a pagar tu deuda con la muerte de mi hijo. Yo voy a poner a mi hijo, mi único hijo, para que ocupe tu lugar. ¡Wow! ¿Qué amor es ese? Si creemos que Jesús murió, claro, es necesario creer en la muerte vicaria de Cristo. De otra manera no habría modo de ser salvo. De otra manera no habría modo de ser salvo. No habría modo de
de ser reconciliado con Dios, porque Dios reconcilió consigo todas las cosas por medio de Cristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. ¿Es necesario creer en la muerte de Cristo? Por supuesto. Si quieres ser salvo, sí. Si no quieres ser salvo, pues adelante, no creas en la muerte de Cristo. Porque al final la muerte de Cristo es para los suyos, para su pueblo. Lo dijo Zacarías, ¿no? Él vendría a morir y a salvar a su pueblo de sus pecados. Si creemos, dice la palabra de Dios, continuamos. Pilar fundamental de la doctrina cristiana, la muerte de Cristo y todo lo que ello implica. Continuamos, dice, porque si creemos que Jesús murió, pero no nada más se queda así como murió, ¿no? O sea, como creyentes no tenemos un salvador derrotado, ahí muerto, un fracasado, un perdedor ahí, pues pobre hombre, ¿no? Y lo mataron, pobrecito, lo torturaron hasta la muerte, murió clavado en una cruz, lleno de vergüenza, de oprobio, de sufrimiento, y todo, y ahí lo dejaron en una tumba para que se descompusiera su cuerpo, no creemos en un salvador muerto. No creemos en un Salvador derrotado. Por algo Pablo añade, si creemos que Jesucristo murió y resucitó, porque no puedes ser creyente y andar por la vida creyendo que eres cristiano, un hijo de Dios, si crees que Cristo murió y no resucitó. No, claro, si no crees que Cristo resucitó, citamos las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si no crees en la resurrección de Cristo, entonces vana es tu fe. De nada sirve, o sea, tu fe no sirve, tu creencia no sirve, tu profesión de fe no sirve, porque si no crees que Cristo resucitó, tu fe es vana, entonces no crees en nada, porque tienes que creer forzosamente en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo, pilar de la doctrina cristiana. Es fundamental el entender la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es algo espectacular, porque piensa en las grandes religiones del mundo entero, piensa en el catolicismo. Cada papa que ha existido a lo largo del mundo está muerto. Actualmente todos los papas que han existido están muertos. Un papa hace poco acaba de morir, un hombre que fue papa acaba de morir, perdónenme ustedes, pero la verdad no me acuerdo del nombre. Piensa en Mahoma, el profeta del Islam, está muerto. Piensa en Buda, está muerto. Piensa en Hitler, que instituyó el fascismo en Alemania, está muerto. Benito Mussolini en Italia, está muerto. Piensa en Herodes, que la gente le decía voz de Dios y no de hombres, la que vimos, está muerto. Piensa, hermano. Piensa en los hombres más poderosos que han existido a lo largo de la historia, están muertos. Oh, Miguel Hidalgo, Salvador de México. Oh, Vicente Guerrero. No, nuestros héroes de la nación. Oh, Agustín de Iturbide, están muertos. Están muertos. Pero Jesucristo, por favor, no creemos en un Salvador derrotado, que esté en una tumba, en un hoyo como cualquier otro. No. Creemos en alguien que resucitó. La muerte no pudo derrotar a Cristo. Lee por favor ahorita cuando termines para que te des cuenta de la importancia de la doctrina de la resurrección de Cristo. Lee 1 Corintios 15, todo el capítulo léelo. Dice, sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está muerto aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Es por la muerte de Cristo y su resurrección victoriosa y gloriosa que hoy nosotros podemos también obtener la victoria. Yo puedo obtener la victoria sobre la muerte, no por mí. Por favor, yo soy un ser humano mortal. Ahorita puedo agarrar cualquier cochinada de aquí en mi cuarto, y por cochinada me refiero a qué sé yo. Puedo agarrar una hoja de papel, hermano. Puedo agarrar una hoja de papel de una libreta y pasarla así sobre mi mano con cierta agilidad. Y puedo cortarme la mano, puedo hacerme una cortada. ¿Qué voy a andar venciendo la muerte? Si yo puedo obtener cualquier clase de victoria, no es por mí, por Cristo, más gracias, sorbides la muerte en victoria, donde está muerte tu aguijón, donde sepulcro tu victoria, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo, y nosotros somos victoriosos y vencedores por medio de Cristo, porque Él venció la muerte. La muerte no derrotó a Cristo. No creemos en un Salvador fracasado, derrotado, asesinado por unos hombres y dejado ahí en una tumba para que su cuerpo se pudriera como cualquier otro muerto.
No, creemos en un Salvador que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos 8, ¿no? Dios es el que los justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, el que además resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. Todo eso fue gracias a la obra de resurrección de Cristo. Y así como Él murió y resucitó, hermano, fíjate, ¿cuál es el resultado de toda esta obra? ¿Cuál es el fin de la salvación? Cuando hablamos del objetivo final de la salvación en la vida de un humano, entendemos que obviamente Dios al principio lo redime, es Dios el que lo escoge desde antes de la fundación del mundo, es Cristo, el Hijo, el que muere por Él, es el Espíritu Santo el que viene a hacer ese llamado eficaz, y la Trinidad ocupa una labor principal, espectacular, a lo largo de la vida del creyente en la cuestión de la salvación. Y es hermoso cómo Dios preserva a su Hijo hasta el final, y el objetivo final de la salvación es que podamos estar con Dios, porque esa es la culminación de la salvación. Así como ahorita yo me encuentro estudiando mi carrera, y ahorita me encuentro estudiando embriología, y me encuentro estudiando esto y lo otro, todo tiene un fin de qué, que yo puedo obtener un papel, un título, y poder decir soy graduado, soy egresado de, tengo este título, tengo esta profesión. Así toda la obra de Dios en la salvación culmina con que podamos llegar con Él a su presencia. Glorificación. A los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. Romanos 8:30, la cadena de oro de salvación. Glorificó cuando acaba esa vida de santificación. A los que justificó, santificó. Y a los que santificó, glorificó. Hablamos de poder llegar a ese momento en el cual estemos en la presencia de Dios. Entonces, cuando entendemos verdaderamente la doctrina, el Evangelio, y lo que representa de una manera fundamental la muerte y resurrección de Cristo, otra vez volvemos al mismo punto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, bueno, ¿cuál es el resultado de esto? ¿De qué me sirve creer que Jesús murió y resucitó? Simple, es bastante hermoso. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, su Hijo, traerá el Padre con su Hijo a los que durmieron. Y ya sabemos y entendemos que cuando hablamos que aquí la Biblia dice durmieron, se refiere a morir, a una muerte física. No hablamos de una muerte espiritual, hablamos de una muerte física, de literalmente morir, de fallecer, pues. Dice, Dios con Jesús, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dios es el que los va a traer. Me puedes preguntar, Pepe, ¿qué piensas de la vida después de la muerte? Te contestaría que pienso que es real que hay una vida después de la muerte. Pienso que Dios es real. Y como Dios es real, también el diablo es real. Y como Dios es real, también el cielo es real. Y como el cielo es real, el infierno también lo es. Y pienso que la vida después de la muerte solo tiene dos opciones, dos metas, dos caminos finales. Ir al paraíso con Dios o estar en el infierno con Satanás. No un día, no un año, no 20 años. Yo con 20 años de edad, hermanos, he vivido más de 7,000 días de vida. Multiplica tu edad por el número de días que hay en el año y date cuenta de todo lo que has vivido en esta tierra, y eso no se va a comparar con la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos de la eternidad. Hablamos de que será para siempre. Y yo creo en eso, en la vida eterna. Pepe, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Si Pepe te mueres en esta noche, ¿a dónde vas? Buena pregunta. Buena pregunta. Si muriera esta noche, yo sé que yo en mí mismo, soy pecado. Mi naturaleza es una naturaleza caída. Es una naturaleza pecaminosa. En mí no hay nada bueno. Y si algún día llegas a ver algo bueno en mí, hermano, que quede claro que no es por mí, es por Dios. Y si hay algo malo en mí, hermano, alzo la mano, fui yo. Es por mí.
En mí no hay nada bueno. Yo soy pecado en sí mismo. Hoy estoy seguro que de alguna manera pequé contra Dios. Y a lo mejor no me di cuenta. Una actitud, un pensamiento. Dios es tan santo que cualquier clase de pecado delante de Él es pecado. Entonces, Pepe, pues, ¿te irías al infierno? No, hermano. Iría a la gloria con Dios. ¿Por qué? No por mí. No por nada que yo haya hecho. Sino por Dios. Y por la obra que Él hizo en mí. Porque eso es lo que hace la muerte y la resurrección de Cristo. Iría al cielo, pero no por mí o por mis obras. Porque mis obras y lo que yo soy merece ser arrojado al infierno. Pero las obras de Cristo y lo que Él es, que me fue dado a mí, me permiten entrar con el Padre. Con el Padre. Si tú le preguntaras a un musulmán a dónde va después de morir, es claro que te diría que al paraíso. ¿Por qué? Pues porque obedece el Corán. Si tú le preguntaras a un judío que a dónde va después de morir, te diría que al paraíso, porque obedece la Torá. Si tú le preguntas a un verdadero creyente por qué va al paraíso, te va a responder que por Dios y no por nada que haya hecho Él. Como dijo Juan Calvino, hermanos, yo soy pecador, soy depravado, por naturaleza. Pecador por mi elección, salvo por gracia. Nada más. Depravado por naturaleza, pecador por mi elección y salvo por gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Sol y Deo gloria. Gloria a Dios por la obra de salvación que logró en la cruz del Calvario y en su resurrección. Pues hermanos, ¿qué es nuestro anhelo? Que nuevamente te invito a que leas 1 Corintios 15. Dice, algún día esto corrupto, esto yo, Pepe, persona, humano, depravado, esto corrupto, se vestirá de incorrupción algún día, hermano, algún día. Algún día. Lo corrupto en mí se vestirá de incorrupción. Y lo mortal, de inmortalidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabados el Señor, hermanos, por su obra. Que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos en esta noche, hermanos. Fue una bendición muy, muy grande estar con todos ustedes. De verdad que es una dicha, hermanos. No quería perderme la oportunidad, como lo mencionamos al principio. Antes nuestras transmisiones de estudios bíblicos eran los días martes. Ahora van a tener que ser los miércoles, hermanos, porque ya les comenté que tuve una reunión con la iglesia el día martes y luego termina a las 9:30, luego termina a las 10, y en lo que llego a mi casa, no, hermanos, entonces dije, no puedo estar de que, ay, hermanos, hoy martes, hermanos, pues nos vemos 10:30, no, hermanos, hoy nos vemos a las 11, hermanos, hoy sí nos vemos a las 9:30, no podemos estar así. Entonces, para dejar un horario fijo, hermanos, miércoles, ya saben, aquí los esperamos 9:30 de la noche, el día viernes igual, 9:30 de la noche, vamos a tocar un tema muy bueno el día viernes, así que no se lo pierdan, y el día domingo igual los esperamos en nuestra reunión de oración, 8:30 de la noche, hermanos. El día domingo vamos a tener transmisión especial, voy a estar en vivo con mi papá. Ya tenía tiempo que no hacíamos ese programa. El primer domingo de enero no lo pudimos hacer, hermanos, porque fue el 1 de enero precisamente. Ya saben que el primer domingo de cada mes estamos en vivo con mi papá respondiendo preguntas y respuestas. Y el primer domingo de febrero tampoco pudimos hacerlo, hermanos, porque ese día tuvimos que cancelar la transmisión, porque tuve un compromiso, hermanos. Pero ahora sí ya. Primer domingo de marzo, hermanos, va a ser esta semana, así que el domingo estaremos en vivo con mi papá. Preparen sus preguntas, vamos a estar respondiendo preguntas. Hermanos, vamos a tener dinámica de preguntas y respuestas, 8:30 de la noche, y hoy domingo, el viernes, 9:30, y bueno, todos los miércoles igual, 9:30, hermanos. Que el Señor les bendiga muchísimo, estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo, cualquier cosa no duden en contactarnos, mándenme Messenger a la página, mándenme correo electrónico, hermanos, siempre me goza el leer sus mensajes, el poder platicar con ustedes, y a veces a lo mejor me tardo en responder porque, hermanos, luego me escriben en la mañana quizás, y yo entro a la escuela a las 7 de la mañana, me paro como a las 5:50 más o menos, esa es mi rutina.
5:50, me arreglo, desayuno y vámonos a la escuela y salgo luego a las 2:30 de la tarde. Mañana, por ejemplo, salgo a las 2:30, 3 de la tarde. Entonces, hermanos, yo con gusto leo sus mensajes, con gusto, hermanos. A lo mejor después me tardo en responder, pero con gusto yo los estaré leyendo. Y si a alguien le debo algo, hermanos, en una cuestión de que no le respondió o lo que sea, vuélvanmelo a poner. Por favor, recuérdenmelo. Tengo a veces tantas cosas en la cabeza que no da para más, hermanos. No da para más. Pero bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ahí tenemos a Magdalena Burgos. Orar por ella, por restauración. Amén, hermano. Justo ahorita, terminando la transmisión en vivo, voy a estar con el Señor un rato. Voy a estar con el Señor en oración. Estaré orando por usted, hermana, y por todos ustedes igual, hermanos. Así como también les pido que me lleven en sus oraciones. Siempre se los agradeceré. Pues hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Tengan excelente noche. Estamos aquí para servirles. Mandamos saludos a Magdalena Burgos, a Beatriz Martín Santiago, tenemos a Ulises Muñoz, a la hermana Maru, tenemos a Zuleima, a Benecita Martínez. ¿A quién más tenemos por aquí? Déjenme ver. Tenemos a Davina Siles García. Bendiciones, amiga. Fuerte abrazo hasta Bolivia. También tenemos a Aldo Boruna. Gloria a Dios. Tenemos también a Beatriz Martín Santiago, ya la saludamos hace rato. Ulises Muñoz, Magdalena Burgos. ¿Quién más tenemos por aquí, hermanos? Ando viendo los comentarios para ver. Ya saludamos hace rato a esta Zuleima. Muy bien. Son un par de los comentarios que veo. Y también tenemos aquí a Santori Grimaldi. Bendiciones, fuerte abrazo. Pues muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Tengan una excelente noche. Les mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Y bueno, el día viernes, hermanos, por favor, cualquier tema que les interesaría, mándelo. Ya solo me quedan 2 temas, hermanos, para el día viernes. Uno es sobre la oración, nos pidieron un tema acerca de la oración. Y el otro tema que solicitaron fue acerca de Juan 9:31. Solo tenemos esos 2 temas pendientes. Una vez que los transmitamos en vivo, pues ya no vamos a tener temas. Así que los invito y los animo a que cualquier tema que te interese, que te cause curiosidad, que quieras saber mi opinión, lo que sea, compártelo y con gusto hablaremos de ese tema en los próximos viernes. Dicho eso, hermanos, pues como siempre nos despedimos diciendo al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.